Durante toda la historia de la humanidad, hemos vivido con una pregunta que ha perseguido a científicos, filósofos y pensadores durante miles de años. ¿Qué ocurre realmente cuando la vida termina? ¿Desaparece todo lo que somos en un instante? ¿O existe algo mucho más profundo detrás de la conciencia humana que todavía no logramos comprender? Durante generaciones nos enseñaron que la muerte es el final absoluto, que cuando el corazón deja de latir, cuando el cerebro deja de producir actividad y cuando las neuronas dejan de comunicarse, también desaparece nuestra identidad, nuestros recuerdos, nuestras emociones y esa sensación misteriosa que llamamos yo. Pero existe un científico que dedicó gran parte de su vida a cuestionar los límites de esta explicación, un hombre que no buscaba respuestas fáciles, sino comprender los secretos más profundos de la realidad. Su nombre es Roger Penrose. Roger Penrose, uno de los físicos y matemáticos más reconocidos del mundo, planteó una pregunta que cambió la forma en la que muchos investigadores observan la conciencia. Y si la mente humana no fuera simplemente el resultado de millones de conexiones neuronales, y si dentro del cerebro existiera un proceso mucho más profundo relacionado con las leyes fundamentales del universo, esta idea parece imposible al principio, pero la historia de la ciencia nos recuerda que muchas ideas que hoy aceptamos como normales alguna vez parecieron completamente extrañas. Durante siglos, la humanidad creyó que la Tierra era el centro de todo el universo. Parecía una verdad evidente porque desde nuestra perspectiva el Sol parecía moverse alrededor de nosotros. Después descubrimos que nuestro planeta era solamente una pequeña parte de un sistema mucho más grande. Más tarde la física reveló que el tiempo no es algo fijo e inmutable, que el espacio puede deformarse y que la realidad en sus niveles más pequeños funciona de una manera mucho más extraña de lo que nuestros sentidos pueden imaginar. Y ahora la ciencia se enfrenta a uno de los mayores misterios conocidos, la conciencia humana. Podemos estudiar el cerebro, podemos observar miles de millones de neuronas trabajando juntas, podemos medir impulsos eléctricos y analizar las regiones relacionadas con la memoria, las emociones y el pensamiento. Pero todavía existe una pregunta que permanece abierta. ¿Por qué una combinación de células y señales eléctricas produce una experiencia interna? ¿Por qué no somos simplemente máquinas biológicas procesando información? ¿Por qué existe una sensación de estar vivos? ¿Por qué dentro de cada persona existe una voz interior que observa, recuerda, imagina y pregunta sobre su propio origen? Este misterio es conocido como el problema difícil de la conciencia, una de las preguntas más complejas de la ciencia moderna, porque entender cómo funciona el cerebro no significa entender completamente por qué existe la experiencia consciente. Podemos explicar cómo los ojos reciben información, cómo los nervios transmiten señales y cómo el cerebro interpreta estímulos, pero todavía intentamos comprender cómo todo eso se convierte en una experiencia personal. Cuando miras un atardecer, no solamente recibes información sobre colores y luz, experimentas belleza. Cuando escuchas una canción importante para ti, no solamente percibes sonidos, revives recuerdos y emociones. Cuando abrazas a alguien que amas, no solamente ocurre una reacción química, existe una experiencia profunda que forma parte de tu realidad interna. Y precisamente aquí comienza una de las preguntas más grandes de nuestro tiempo. ¿Es la conciencia solamente una creación del cerebro? ¿O el cerebro podría ser una herramienta que permite que algo mucho más profundo se manifieste? Roger Penrose, junto al anestesiólogo Stuart Hameroff, propusieron una teoría llamada ORCH-OR, reducción objetiva orquestada, una hipótesis que intenta conectar la conciencia con procesos cuánticos dentro de estructuras microscópicas del cerebro, llamadas microtúbulos. Esta teoría sigue siendo objeto de debate científico, pero abrió una nueva puerta para investigar la relación entre la física más profunda y la experiencia consciente, porque quizás para comprender la muerte, primero necesitamos comprender algo todavía más difícil. ¿Qué es exactamente aquello que llamamos conciencia? Quizás la respuesta no se encuentre únicamente observando las neuronas, sino comprendiendo cómo millones de procesos diferentes trabajan al mismo tiempo para crear una única experiencia consciente.
Imagina una enorme orquesta, cada músico interpreta una nota distinta, por separado cada sonido parece insignificante, pero cuando todos siguen la misma armonía, nace una sinfonía capaz de emocionar a cualquier persona. Roger Penrose utilizó una idea parecida para explicar que la conciencia podría no surgir de un solo elemento del cerebro, sino de la coordinación extraordinaria de procesos que todavía estamos intentando comprender. Junto al doctor Stuart Hameroff, propuso que dentro de los microtúbulos podrían producirse fenómenos cuánticos capaces de participar en la aparición de la experiencia consciente. Es importante decir algo con total honestidad. Esta hipótesis continúa siendo muy discutida por la comunidad científica. Muchos investigadores consideran que todavía no existen pruebas suficientes para confirmarla, mientras otros creen que merece seguir siendo investigada porque plantea preguntas que la ciencia todavía no ha logrado responder. Y precisamente aquí aparece uno de los mayores misterios de toda la neurociencia. Sabemos cómo una neurona transmite una señal eléctrica. Sabemos cómo se forman nuevas conexiones cuando aprendemos algo y sabemos que determinadas regiones del cerebro participan en funciones específicas. Pero seguimos sin poder responder una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cómo puede una descarga eléctrica convertirse en un recuerdo de la infancia? ¿Cómo puede una reacción química transformarse en la emoción que sentimos al escuchar la voz de alguien a quien amamos? ¿Cómo puede un conjunto de átomos llegar a preguntarse por el origen del propio universo? Cada día millones de personas abren los ojos y sienten que siguen siendo la misma persona que ayer. Sin embargo, desde un punto de vista biológico, nuestro cuerpo cambia constantemente. Las células envejecen, muchas desaparecen, otras nacen, las conexiones neuronales se modifican con cada nueva experiencia y aún así seguimos sintiendo una identidad continua. Entonces aparece otra pregunta fascinante. Si gran parte de la materia de nuestro cuerpo cambia con el paso del tiempo, ¿qué mantiene la sensación de que seguimos siendo nosotros mismos? Algunos científicos creen que la respuesta podría encontrarse en la organización de la información. No serían los átomos individuales los que crean nuestra identidad, sino la manera extraordinariamente compleja en la que toda esa información permanece organizada. Piensa por un momento en una novela, puedes imprimir la misma historia en diferentes tipos de papel, cambiar la tinta o incluso traducirla a otro idioma. Los materiales cambian, pero la historia continúa siendo reconocible. Quizás algo parecido ocurre con la identidad humana. Quizás lo realmente importante no sea cada molécula individual, sino el patrón que mantiene unida toda nuestra experiencia. Sin embargo, incluso esta explicación deja abierta una pregunta todavía más profunda. ¿Por qué ese patrón produce una experiencia consciente? ¿Por qué no es simplemente una enorme red procesando información sin sentir absolutamente nada? Este problema ha sido llamado por muchos investigadores el misterio central de la conciencia, porque hasta hoy nadie ha conseguido explicar completamente por qué existe una experiencia subjetiva. La física ha logrado describir galaxias situadas a miles de millones de años luz. Ha descubierto agujeros negros capaces de deformar el espacio y el tiempo. Ha detectado ondas gravitacionales y ha observado partículas que existen durante fracciones diminutas de segundo, pero todavía no ha encontrado una explicación definitiva para responder una pregunta que todos experimentamos cada instante. ¿Qué significa realmente ser consciente? Y cuanto más profundizan los científicos en esta cuestión, más evidente resulta que todavía estamos al comienzo del camino. Quizás la conciencia sea uno de los mayores descubrimientos científicos del futuro. O quizás descubramos que la respuesta era mucho más compleja de lo que nuestra imaginación había sido capaz de concebir. Sea cual sea la respuesta, una cosa parece clara: comprender la conciencia podría cambiar para siempre nuestra forma de entender la vida, la muerte y nuestro lugar dentro del universo. A medida que esta búsqueda continúa, Roger Penrose insistía en una idea que sigue provocando debate entre científicos de todo el mundo. Tal vez la mente humana no pueda explicarse únicamente como un conjunto de cálculos. Tal vez exista algo en la conciencia que vaya más allá de cualquier algoritmo conocido. Esta afirmación no pretende demostrar que exista una respuesta definitiva.
Al contrario, nos recuerda que la ciencia todavía está explorando uno de los territorios más desconocidos del conocimiento humano. Durante décadas, los investigadores han construido ordenadores cada vez más potentes, máquinas capaces de realizar billones de operaciones en muy poco tiempo, capaces de aprender patrones, reconocer imágenes, traducir idiomas y resolver problemas extraordinariamente complejos. Sin embargo, una pregunta continúa sin respuesta. ¿Puede una máquina comprender realmente aquello que procesa o simplemente organiza información siguiendo reglas cada vez más sofisticadas? Imagina un espejo perfectamente limpio. Puede reflejar cada detalle de un paisaje, cada expresión de un rostro y cada movimiento que ocurre frente a él. Pero el espejo no contempla la belleza del amanecer, no siente alegría, nostalgia ni curiosidad, simplemente refleja información. Entonces aparece una nueva pregunta. ¿Qué diferencia existe entre procesar información y experimentar la realidad? Esa diferencia podría ser precisamente el mayor misterio de la conciencia, porque los seres humanos no solo reaccionamos al mundo, también sabemos que estamos reaccionando. Podemos observar nuestros propios pensamientos, cuestionar nuestras decisiones y reflexionar sobre nuestro pasado mientras imaginamos el futuro. Esta capacidad de observar nuestra propia mente es una de las características más extraordinarias conocidas por la ciencia, y cuanto más la estudiamos, más preguntas aparecen. Sabemos que aproximadamente 86.000 millones de neuronas trabajan continuamente dentro del cerebro humano. Cada una establece miles de conexiones con otras neuronas, formando una red de una complejidad difícil de imaginar. Cada segundo circulan millones de señales eléctricas que permiten recordar, aprender, hablar, imaginar y tomar decisiones. Pero ninguna neurona, observada por separado, contiene una emoción. Ninguna neurona guarda por sí sola un recuerdo completo. Ninguna neurona sabe quién eres. Y sin embargo, cuando todas funcionan como una única red organizada, aparece algo completamente nuevo. Aparece la experiencia de ser tú. Este fenómeno ha llevado a algunos investigadores a comparar la conciencia con una propiedad emergente, del mismo modo que una sola gota de agua no posee las características de un océano, pero millones de gotas juntas crean olas, corrientes y mareas. Quizás la conciencia aparezca cuando la enorme complejidad del cerebro alcanza un nivel de organización extraordinario. Pero incluso si esa explicación resulta correcta, todavía queda una cuestión abierta. ¿Por qué esa organización produce una experiencia subjetiva y no únicamente procesamiento de información? Es precisamente aquí donde la frontera entre la neurociencia, la física y la filosofía comienza a desaparecer. Porque comprender la conciencia ya no consiste únicamente en estudiar el cerebro. También significa intentar comprender la naturaleza más profunda de la realidad, y cuanto más avanzan las investigaciones, más evidente resulta una verdad. Todavía conocemos solo una pequeña parte de todo lo que existe. Hace apenas un siglo no sabíamos que el universo se expandía, no conocíamos la existencia de los agujeros negros, ni imaginábamos que la mayor parte del cosmos estuviera formada por componentes cuya naturaleza sigue siendo un misterio. Hoy sabemos que la materia visible representa solo una pequeña fracción del universo. El resto corresponde a fenómenos que todavía intentamos comprender. Esto no demuestra que la conciencia esté relacionada con ellos, pero sí nos recuerda que la realidad siempre ha resultado mucho más sorprendente de lo que la humanidad imaginó, y quizás por esa razón la pregunta sobre la conciencia continúa abierta, porque cada descubrimiento científico no cierra el misterio, muchas veces lo hace todavía más profundo. Quizás algún día miremos hacia atrás y descubramos que nuestra comprensión actual de la conciencia era tan limitada como la antigua idea de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. La historia de la ciencia nos enseña una lección que nunca deja de repetirse. Cada generación cree estar cerca de comprender la realidad por completo, hasta que un nuevo descubrimiento abre una puerta hacia preguntas todavía más profundas. Ocurrió con la gravedad, ocurrió con la relatividad, ocurrió con la mecánica cuántica, y podría volver a ocurrir con la conciencia. Roger Penrose siempre defendió
que para responder a las preguntas más difíciles era necesario atreverse a cuestionar las ideas más aceptadas, no porque estuvieran equivocadas necesariamente, sino porque toda teoría científica debe estar abierta a ser puesta a prueba. Ese es precisamente el motor de la ciencia. No creer, sino investigar. No aceptar respuestas cómodas, sino buscar evidencias. Y gracias a esa actitud, hoy sabemos mucho más sobre el universo que hace apenas unas décadas. Podemos observar galaxias situadas a miles de millones de años luz. Podemos detectar ondas gravitacionales producidas por la colisión de agujeros negros. Podemos estudiar partículas tan pequeñas que desafían nuestra imaginación. Pero existe un fenómeno que continúa acompañándonos desde el primer instante de nuestra vida y que todavía guarda innumerables secretos, nuestra propia conciencia, cada pensamiento que tienes en este momento, cada recuerdo que aparece en tu mente, cada emoción que experimentas mientras escuchas estas palabras. Forma parte de un fenómeno que la ciencia todavía intenta comprender completamente, y quizá eso sea lo más extraordinario. Estamos utilizando la propia conciencia para investigar la conciencia. Es como si el universo hubiera desarrollado una parte de sí mismo capaz de hacerse preguntas sobre su propio origen. Pocas cosas resultan tan asombrosas como esa idea. Los mismos átomos que nacieron en el interior de estrellas hace miles de millones de años forman hoy un cerebro capaz de preguntarse por el significado de la existencia. Somos materia que ha aprendido a observarse. Somos una pequeña parte del cosmos, intentando comprender al propio cosmos. Y quizá por eso la pregunta sobre la muerte nunca desaparecerá. Porque en realidad no solo preguntamos qué ocurre cuando termina la vida, también preguntamos qué significa realmente estar vivos, qué es aquello que convierte un conjunto de células en una historia, qué transforma impulsos eléctricos en recuerdos, qué convierte una reacción química en amor, esperanza, miedo o felicidad. Hasta hoy, ninguna teoría ha conseguido responder completamente a todas esas preguntas. La explicación más respaldada por la evidencia científica continúa siendo que la conciencia depende del funcionamiento del cerebro. Al mismo tiempo, la naturaleza exacta de esa experiencia consciente sigue siendo uno de los mayores desafíos de la ciencia moderna. Y mientras esa respuesta continúa buscándose, cada nuevo descubrimiento nos recuerda algo importante. El conocimiento humano siempre está evolucionando. Lo que hoy parece imposible podría convertirse mañana en una nueva realidad científica. Por eso la historia de la conciencia todavía está lejos de terminar. Quizá las próximas décadas transformen completamente nuestra comprensión de la mente. Quizá descubramos nuevos principios físicos, nuevas formas de entender la información o nuevos mecanismos dentro del cerebro que hoy todavía permanecen ocultos. Hasta que llegue ese momento, una cosa permanece clara. La conciencia sigue siendo uno de los mayores misterios del universo, un misterio que une la física, la neurociencia, la filosofía y la curiosidad humana en una misma búsqueda. Y mientras seguimos explorando el cosmos que existe sobre nuestras cabezas, también continuamos explorando el universo más complejo que conocemos, el que existe dentro de nuestra propia mente, porque quizá la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad no se encuentre únicamente entre las estrellas, sino también dentro de nosotros mismos. Y tal vez ese sea el verdadero legado de Roger Penrose, recordarnos que las preguntas más difíciles no deben asustarnos, porque son precisamente esas preguntas las que impulsan los mayores descubrimientos de la historia. Y mientras la ciencia continúe avanzando, la conciencia seguirá siendo una invitación permanente a explorar, a cuestionar y a maravillarnos ante la inmensidad del universo. Porque comprender quiénes somos quizás sea también la mejor manera de comprender el cosmos que nos dio origen.